Hebreos capítulo 1. Y vamos a hacer una lectura rápida de la porción que estamos exponiendo desde la semana pasada. Recuerden que estamos haciendo esta predicación expositiva de Hebreos, pero hay una porción especial en la que nosotros estamos viendo que la dividimos en la enseñanza de la semana pasada y en la enseñanza con la que vamos a terminar hoy, Dios mediante. Hebreos capítulo 1, y vamos a leer, por favor, desde el versículo 4 hasta el versículo 14, una lectura rápida. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice así: hecho, hablando del Señor Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta porción que acabamos de leer es la que hemos estado predicando la semana pasada y que vamos a terminar hoy. Y de acuerdo al propósito principal del libro de los Hebreos, que ya no lo tenemos que ir aprendiendo. ¿Cuál es el propósito principal del libro de los Hebreos? La supremacía de Cristo. ¿Por qué la supremacía? ¿Por qué quería presentar el escritor de Hebreos, presentar la supremacía de Cristo? Porque le estaba escribiendo esta epístola a un grupo que tenía unas particularidades. Las particularidades es que era un grupo de judíos que se habían convertido, un grupo de creyentes judíos que habían creído en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Pero esos judíos estaban presentando una situación. Estaban siendo impulsados, tentados, estaban cediendo para dar marcha atrás de la fe en Cristo Jesús para salvación, para volverse nuevamente a todos los rudimentos del antiguo pacto. Es por esto que el escritor de Hebreos les empieza a presentar, casi que sin salutación, eso lo vimos 3 prédicas atrás, empieza a presentar la supremacía de Cristo frente a todo aquello que estas personas querían volver, frente a las promesas del Antiguo Testamento. ¿Qué sentido tenía volver a las promesas del Antiguo Testamento cuando el cumplimiento de las promesas era Cristo mismo? Y había otra serie de circunstancias a las que se querían volver, y por eso el escritor de Hebreos levanta delante de ellos algo que no se les puede olvidar y que él pretende que sea el elemento que Dios use para que no den marcha atrás. ¿Cuál? La supremacía de Cristo.
Cristo es superior, Cristo es superior, y lo hemos estado viendo en toda esta exposición del capítulo 1, y hemos estado viendo la supremacía de Cristo, su superioridad en muchos factores frente a estas cosas que estos hombres estaban queriendo dar marcha atrás. Ahora, a lo que nos atañe en la porción que estamos exponiendo desde la semana pasada, la supremacía de Cristo en esta porción es dada frente a los ángeles. Y recuerden que hicimos una exposición que estos judíos convertidos y judíos no convertidos tenían una alta estima por los ángeles, pero esa alta estima por los ángeles se había estado deformando casi en una adoración o en darle un lugar a los ángeles más allá que el que la palabra del Señor les da. Y esa creencia que ellos tenían, esa estima que ya se estaba desbordando más allá de lo que la palabra permite, estaba mezclada en parte por sustento bíblico, pero en parte también por otras cosas que no tienen sustento escritural. Así que el escritor de Hebreos viene presentándoles de una manera que nos da a nosotros un tremendo ejemplo, viene presentando una apología acerca de que Jesucristo es superior a aquello que ellos tienen tan alto y tan sublime y de tanta importancia como los ángeles. Y ha dejado un ejemplo para nosotros maravilloso, porque ha estado haciendo esta apología de una manera maravillosa. ¿Cuál? Les ha estado abriendo la escritura. ¿Cuáles escrituras? Las escrituras que ellos manejaban, ¿cierto? El grafé, o sea, el Antiguo Testamento. Se las ha estado abriendo para mostrar escrituralmente, con escritos del Antiguo Testamento que ellos conocen, mostrando escrituralmente que el Cristo, el Mesías, en muchos aspectos era superior a esos ángeles que ellos estaban terminando por tener una estima más allá de lo conveniente. Incluso no fue raro ver cómo en algunas comunidades cristianas de la iglesia primitiva se trató de mezclar incluso la adoración a los ángeles, La semana pasada entonces presentamos dos de las maneras que el escritor de Hebreos presenta esa supremacía de Cristo. Hoy vamos a ver el resto. Él ha estado trabajando con 7 textos bíblicos. El primero vimos que estaba dando a Jesucristo una supremacía porque su título era más alto que el de los ángeles. No lo voy a explicar porque ya lo expusimos. El segundo texto presenta a Jesucristo la supremacía de Cristo porque se le debía un mayor culto y adoración que los ángeles no le debían, tanto que toma un texto para mostrar que aún los ángeles debían adorar a Cristo. Y vamos a continuar, terminamos en el versículo 6 y vamos ahora a retomar después de este recorderis. Esta no es una introducción, es un recorderis para entrar a exponer de qué otra manera el escritor de Hebreos presenta esa supremacía de Cristo. Pero vamos a leer el versículo 7 porque el 6 ya lo expusimos. Y vamos a ver a Cristo como superior en su naturaleza. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Dice: ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Jesús también es superior a los ángeles en su naturaleza. La palabra clave para entender
en este punto que está sosteniendo el escritor de Hebreos, en este texto que él utiliza, es la palabra hace. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu. ¿Y por qué es importante esa palabra clave hace? Esa palabra clave hace en griego es la palabra poieo, que significa crear o hacer. En otras palabras, este texto que utiliza el escritor de Hebreos está significando que Jesucristo es superior porque Él los hizo, Él los creó. Esa es la palabra clave allí. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Qué texto del Antiguo Testamento está citando él? Está citando el Salmo 104, versículo 4. Pero mira la particularidad de ese texto. Dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Y si usted se da cuenta, como que no corresponde mucho con la manera como lo cita Hebreos 1.7. Hebreos 1.7 dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mientras que este dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Nosotros tenemos en esta traducción de la escritura en hebreo, aquí en este Salmo 104, un significado de que Dios hace los elementos que Él ha creado, sus instrumentos. Dice, de los vientos, hace de los vientos sus mensajeros. Y dice también, hace del fuego sus ministros. En esta traducción del Salmo, lo que se muestra es que Dios hace de los elementos de la creación sus instrumentos. Pero el escritor de Hebreos cita este mismo texto, pero cuando ha sido traducido a la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Fue hecha en Alejandría. Y el propósito no fue inicialmente de manera religiosa como tal, sino tener un libro sagrado traducido. Es más, ellos aumentaron otros libros más que no estaban dentro del canon hebreo. Pero la Septuaginta tiene esta situación. La Septuaginta se empezó a utilizar de manera generalizada, porque todos los judíos de la diáspora, o sea, los judíos que no estaban en Jerusalén, en el área de la Palestina, hablaban, ¿cierto? Era el lenguaje común, el griego. Así que todos utilizaban la Septuaginta. Y en la Septuaginta, la traducción que se hace hace énfasis en la palabra mensajeros y no en la palabra vientos. Ahora, ya se ha expuesto aquí que la palabra mensajeros significa, ¿cómo se traduce también en nuestras Biblias? Ángeles. Ángeles significa mensajeros. De allí que la traducción griega que esté citando el escritor de Hebreos dice, Él hace a sus ángeles espíritus. Mira la diferencia con el Salmo. El Salmo dice, el que hace a los vientos sus mensajeros. O sea, está centrándose en vientos. Ahora, la traducción en griego no recae sobre vientos, sino que recae sobre mensajeros. Entonces traducen así, el que hace sus mensajeros espíritus, porque la palabra espíritu y viento, tanto en el hebreo como en el griego, que es neuma, es la misma. Entonces, nosotros nos podríamos preguntar, ¿entonces hicieron una mala traducción? ¿Se hizo una mala traducción? Podríamos decir que no, porque básicamente está hablando de un elemento
de la creación, que en este caso son los ángeles, o que en la otra expresión son los vientos que Dios utiliza para sus propósitos. Así que no es que haya una mala traducción, hacen un énfasis distinto, pero el argumento principal es que el escritor inspirado de Hebreos dice que Dios hace de sus ángeles espíritus. Y si él toma esto, nosotros no podemos decir cometió un error porque vio por allá una traducción que no era. El escritor de Hebreos, sí, es un hombre, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Así que nosotros tenemos un fuerte elemento para decir la traducción que se hace allí tiene peso escritural, tiene peso bíblico, tiene todo el peso bíblico. Ahora, volvamos al punto clave. El punto clave es que les está diciendo que Dios, en este caso Jesucristo, que es a quien se está refiriendo, es el que los hace. ¿A quién los hace? A los ángeles. Son creados, son parte de la creación. Así que se está cumpliendo ese propósito del escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos le está diciendo a esa comunidad que ha terminado casi en una adoración de los ángeles, les dice lo siguiente, ha hablado como de manera para parafrasearlos. Miren, Jesucristo es el que hizo a los ángeles. Jesucristo es el que hizo a los ángeles. Ahora él dice, él hace a los ángeles espíritus, o podríamos traducir, él hace a los ángeles vientos. Y es muy normal ver en la escritura la expresión viento refiriéndose aún al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se ve, no se ve. Sin embargo, su fuerza, su propósito, ¿cierto?, se siente para mostrar que es real. Así que esto es lo que les está diciendo el escritor de Hebreos a esa comunidad que está confundida adorando a los ángeles. Le está diciendo, sí, pero Jesucristo los hizo. Está poniendo a los ángeles en una dimensión correcta. Los ángeles son creados y son creados por Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Estamos allí? Amén. Mira lo que dice la escritura. Porque en Él, está hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hablando de Jesucristo. Entonces, nosotros, en este momento, con la revelación completa, en este texto de Colosenses, podemos ver a Jesucristo como creador, pero no solamente de la creación que se ve, sino también la que no se ve. La expresión tronos, dominios, principados y potestades habla de ese mundo espiritual, habla de ese mundo espiritual. Los ángeles no solo son creados por el Señor Jesucristo, sino que además son su posesión. Son sus siervos, son sus ministros, son sus obreros, En contraste a esto que acaba de expresar, que los ángeles son hechos por Cristo, reclama inmediatamente algo que contrasta tremendamente con ese hecho de que los ángeles son criaturas, son entidades creadas. Y dice el versículo 8, mire cómo empieza, ¿cómo dice? Más del Hijo. O sea, acaba de decir algo, ¿cierto? Acaba de decir de los ángeles, ¿cierto? Dice que los ángeles
son hechos, Él los hace espíritu, ¿cierto? Los hizo. Recuerden que ese hacer es clave, la palabra que fueron creadas, en griego eso da a entender, pero dice, frente a eso, más del Hijo dice, ¿en dónde dice? En la Escritura, porque eso es lo que Él está utilizando como apología frente a ellos. Más del Hijo dice, ¿qué dice? Dice lo siguiente: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y este es un tremendo contraste. ¿Por qué? Porque está diciéndole a ellos, los ángeles fueron creados, pero el Hijo es Dios. Los ángeles fueron creados por el Hijo, pero el Hijo es Dios. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Lo primero que debemos notar es precisamente ese contraste que plantea el escritor inspirado. La Escritura dice que los ángeles son hechos, son creados y son siervos, pero del Hijo dice que es Dios, que tiene autoridad y que es eterno. ¿En dónde? Leámoslo una vez más. Dice, más del Hijo dice, tu trono. Cuando habla de trono y más adelante habla de cetro, está hablando ¿de qué? De autoridad. Habla de autoridad. Pero está hablando de un tema particular. Sí, habla de la autoridad, pero hay una expresión allí que es la que él está presentando en contraste frente a esos ángeles que son creados. O sea, ellos no existieron siempre, son creados. ¿Cuál es el elemento? Está diciendo que Jesucristo es eterno, que Jesucristo es eterno. Los ángeles fueron hechos por Él, fueron creados en algún momento, ¿cierto?, del tiempo, pero Jesucristo es eterno. Y hermanos, esta es una de las declaraciones más sorprendentes e importantes de la Escritura. El Hijo es Dios eterno, es Dios eterno. Salmos 45, versículo 6. Salmos 45, versículo 6. Es de allí de donde saca el escritor de Hebreos el texto acerca de el Hijo. Salmos 45, 6 y 7. ¿Estamos allí? Amén. Dice, tu trono, oh Dios, es que eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí sí encontramos en el Salmo que nos dice por el siglo del siglo. Ahora, por el siglo del siglo era una manera de entender la eternidad, pero aquí directamente sí está hablando de que es eterno, y ese es el contraste que se muestra. Ahora, estos dos textos, tanto el del Salmo 45, 6, 7, que es citado en Hebreos 1, 8, tiene una importancia enorme, tiene una gran importancia. Número uno, porque está directamente apuntando hacia la divinidad de Cristo. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Aquellos que dicen que Jesús fue solo un hombre, aquellos que dicen que Jesús era el arcángel Miguel, eso lo dicen los testigos de Jehová, o aquellos que dicen que Jesús era uno de los muchos profetas de Dios, como dicen los musulmanes, o aquellos que dicen que Jesucristo era un subdios, como dicen los testigos de Jehová, no solo
están blasfemando, sino que están llevando sobre ellos mismos la maldición de Dios. Porque claramente la Escritura está declarando acerca del Hijo que Él es Dios y que es Dios eterno y que es Dios eterno. Este versículo de Hebreos 1:8 nos da tal vez la más potente, enérgica, clara e irrefutable prueba de la deidad de Cristo en la Biblia, dada por el Padre. Dada por el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Miremos nuevamente Salmos 45, 6, 7. Y préstame, por favor, esa silla. Dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, ¿cierto? Tu trono, oh Dios. Jesús en el trono, se está refiriendo a Él. ¿Quién dice eso? Vamos a verlo más adelante. Dice: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, le dice a Dios que está en el trono, que es Jesucristo, le dice: por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Si el que está en el trono es Dios y fue Dios el que lo ungió, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia primero que todo a la pluralidad de la deidad. O sea, Dios es uno, pero es eternamente tres personas. ¿Y quién está haciendo el testimonio de que aquel que está en el trono es Dios? Dios mismo, porque está diciendo: te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este texto es clave. Por supuesto que está mostrando la supremacía de Cristo frente a los ángeles, en el sentido de que es superior en su naturaleza. Los ángeles son creados, es más, son creados por Él, fueron creados en un momento del tiempo, pero el Hijo es Dios y es eterno, El resto del Salmo 45, 6, 7 que comenta o que cita el escritor de Hebreos, habla de Jesucristo como un Dios justo. Dice: cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Pero el final del versículo 9, como lo mencionamos, es una fuerte alusión a la pluralidad de Dios, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, algunos podrían pensar que con la expresión del Hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, está todo dicho para el propósito de presentar la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Pero esta muestra de la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento es un argumento fuertísimo ¿para quiénes? Para esos judíos convertidos que estaban cediendo su fe y sin duda en parte los estaban presionando con el decirles: Dios es uno, Dios es uno. ¿Cómo pueden ustedes creer que hay uno más que sea Dios? Así que el resto de la expresión, donde se habla de la pluralidad de la deidad, o sea que Dios es uno, pero son tres personas, ese misterio inentendible, pues cabe aquí con un gran peso para ellos, Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, y no por ello estamos yendo en contra de eso que tenía tanto peso en su ser, que decía Dios es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Así que esta parte también es muy importante. ¿Qué presentamos entonces allí? Cristo superior en su naturaleza. Cristo superior en su naturaleza.
Una cuarta forma, la que presentamos era la tercera, una cuarta forma en que Cristo es presentado como superior a los ángeles es en su existencia eterna. Versículo 8, que es lo que estamos leyendo, dice, mas del Hijo dice, ¿cierto? Ahí sí empieza, más del Hijo dice, y habla de esa naturaleza. Pero el versículo 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesús entonces es presentado como superior a los ángeles porque Él existe eternamente. Uno podría tan solamente enfocarse en el aspecto creador de lo que acabamos nosotros de leer, pero el texto muestra acerca de Jesucristo algo maravilloso, y es que Jesucristo siempre ha sido la parte de eternidad, pero muestra también algo maravilloso, y es que Jesucristo es inmutable. Hay algo importante que nosotros debemos entender. Cuando nosotros decimos que Jesucristo existía aún antes de su encarnación, podremos estar cayendo en un error. ¿Por qué? Porque quien existía antes de la encarnación era el Verbo, el Hijo. Pero Jesucristo es un ser único, es Dios hecho hombre, y sucede en un momento específico, en el momento de la encarnación. Así que el Verbo era preexistente en el sentido de que Él es Dios, Ahora entendemos nosotros que Jesucristo siempre su existencia ha sido eterna. Pero caeríamos en un error en el decir que Jesucristo estaba desde antes de la fundación del mundo, porque Jesucristo, esa persona de Jesucristo nació en un momento específico de la historia. Quien ha existido siempre ha sido el Hijo, el Verbo. La persona de Jesucristo, cuando fue el momento de la encarnación, vive eternamente desde ese momento, en esa naturaleza divina. Una naturaleza divina unida con una naturaleza humana. Ahora, es muy importante lo que acabamos de leer, porque habla del Señor Jesucristo como creador. Dice, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pero este texto que cita el Salmo 102, 25, 28, hace énfasis específicamente en la existencia eterna de Jesucristo. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y después dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Nada de lo que ha sido es hecho. Ahora, ¿qué presenta este texto de Hebreos? Presenta a Jesucristo eterno, siempre existente, en un contraste con aquellas cosas que los seres humanos siempre percibimos como permanentes, como los cielos, la tierra. Esas son las cosas como que uno tiene en su mente como más estables, que uno presenta como en términos de permanecer, de que siempre están allí. Pero frente a la existencia de nuestro Señor Jesucristo,
eso que el hombre ve siempre, como que siempre está allí y que como que siempre permanece, básicamente se convierte en algo perecedero. Allí magnifica a nuestro Señor Jesucristo, eterno, siempre existente. Y aquello que uno piensa que siempre está, la tierra y los cielos, el escritor bíblico lo presenta como algo temporal, como algo temporal. Miren cómo el apóstol Pedro registra ese pensamiento que hay en la mente de las personas que ven la tierra como algo permanente en cuanto a su existencia. Vayamos a 2 de Pedro 3:4. 2 de Pedro 3:4, y vamos a leer una expresión de unas personas que se burlaban sobre la promesa de la segunda venida del Señor, porque el Señor, según su perspectiva, se demoraba y ellos hacían mofa de ello. Ahora ese no es el tema, sino que leamos allí en versículo 4, 2 de Pedro 3:4, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de su segunda venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nueva Versión Internacional dice, nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero esto que el hombre considera tan estable, tan continuo en el sentido de permanecer en el tiempo, frente a la existencia de Cristo, es algo temporal, es algo temporal. Uno escucha hablando pues, a los científicos y en sus postulados, diciendo, sí, la Tierra lleva tantos millones de años y si el universo tiene tantos y tantos millones de años, y entonces hacia adelante está calculado que el Sol en tantos millones y miles de millones de años, entonces va a empezar a decrecer y esto, y uno escucha esas cantidades de tiempo, y el escritor bíblico presenta todo eso como una cuestión temporal. Como una cuestión temporal, ¿frente a qué? Frente a la existencia de Cristo. Por eso la figura gráfica que utiliza allí el escritor de Hebreos es la siguiente: una prenda de vestir que se usa, que se va envejeciendo y que después se quita, se enrolla y se muda. Así presenta al cielo y a la tierra frente a la existencia siempre presente, eterna de nuestro Señor Jesucristo. Aquello que el hombre tiene como tan continuo, como siempre permanente, lo presenta así. Lo que para nosotros tiene un mayor sentido de permanencia en el tiempo, la tierra y el cielo, frente a la eternidad de Cristo, termina siendo como la ropa que alguien usa, se va gastando, me la quito, la envuelvo y la tiro. Se presenta así. Hermanos, Cristo es eterno. Cristo es inmutable. Por eso dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hagamos una pausa allí. ¿Está cumpliendo su propósito el escritor de Hebreos? Amén. Estos hombres estaban dando la espalda al Eterno, al que ha creado todas las cosas, al que no cambia, al que permanece para siempre. Piensa en lo más estable, aquello que para ti es lo que siempre ha estado. Piensa en la existencia del mundo, de la tierra y de los cielos, y el escritor de Hebreos lo muestra como si fuera una mudita de ropa que se gastó y que yo cambio y la boto. Está cumpliendo su propósito el escritor de Hebreos, amado hermano, lo está cumpliendo con esa gente que estaba buscando adoración de ángeles, que los presenta, primero que todo, como creados, segundo, como siervos del mismo Señor, y como criaturas que en un momento del tiempo empezaron a existir frente a la eternidad de Cristo. Hermanos, este
este argumento no es solo para ellos, esto es también para nosotros. Amén. Cuando nosotros comprendemos todo lo que se está mostrando en el libro de los Hebreos en cuanto a la supremacía de Cristo, nuestra percepción acerca de Dios, minúscula, pequeña, reducida y limitada, tiene que esfumarse. Tiene que esfumarse. Hay personas que todavía tienen una percepción de Dios que es abominable, que es como si fuera un hombre. Dios es eterno, eterno en existencia, eterno en poder, eterno en perfecciones. Para un creyente, la eternidad de Dios, su grandeza, su inmutabilidad, hace que la fe crezca, se fortalezca y pueden gemir los montes y conmoverse la tierra, que la fe nos permite estar seguros y firmes en nuestro Señor Jesucristo. Esto no es solamente para ellos. Se presenta una circunstancia de vida, se presenta un problema en nuestra existencia y básicamente nuestra reacción casi que muestra la concepción que nosotros tenemos de Dios. Los hombres vienen y van, el mundo viene y va, los ángeles mismos están sujetos a cambios, su misma caída es el testimonio de ello, pero Jesucristo es eternamente el mismo. Más adelante, Hebreos capítulo 13, versículo 8, da testimonio de ello. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Ahora, esto no es solamente en el sentido de eternidad y de permanencia, sino también en el sentido de inmutabilidad. Él es perfecto, Él es perfecto y Él no muda, Él no cambia, Él no está aprendiendo ni tampoco está decreciendo. Así que Jesucristo es presentado en este texto que hemos estado estudiando como superior a los ángeles en título, lo vimos la semana pasada, superior a los ángeles en culto, se le debe adoración, los ángeles mismos deben adorarlo, superior en su naturaleza y superior, como lo acabamos de ver, en su existencia eterna. Y finalmente, Jesucristo también es presentado como superior a los ángeles en su destino. Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Estamos allí? Amén. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, lo que vemos aquí finalmente en toda esta argumentación escritural que ha hecho el escritor de Hebreos, este último argumento que hace el escritor de Hebreos es una diferencia entre el destino de Cristo y el destino de los ángeles. La pregunta que hace allí es una pregunta retórica. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra? La respuesta ellos la sabían. A ninguno de ellos, y ellos lo sabían por el testimonio de las Escrituras. Ningún ángel ha recibido jamás esa promesa. Uno de los enredos con que enredan sus vidas los testigos de Jehová es precisamente eso.
que Jesucristo, después de su obra aquí, finalmente termina siendo o se convierte en lo que él era, el arcángel Miguel. Esa es una doctrina que ellos tienen. Después de que Jesucristo cumple aquí su misión, él se convierte en el arcángel Miguel. Ahora, era para hacerle esta misma pregunta a ellos: ¿a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra? A ninguno. A ningún ángel se le hizo nunca jamás esta promesa. Más adelante, cuando el escritor de Hebreos nos anima a seguir adelante nuestra carrera en la fe, despojándonos del pecado, cuando ha presentado todo el testimonio de estos hombres que han estado firmes en la fe, dice lo siguiente en Hebreos 12:2. Presta atención a lo que dice en Hebreos 12:2. En cuanto al destino de Cristo, y ya vamos a ir entendiendo la palabra destino. Hebreos 12:2. Hablándonos a nosotros, dice: puesto los ojos en Jesús, caminemos nuestra vida, permanezcamos en la fe, dejemos a un lado el pecado. Y dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sentarse a la diestra del trono de Dios significa autoridad y significa reconocimiento y gloria por una misión cumplida. La aceptación de ese sacrificio y de esa misión de Cristo se da en que resucitó, Así que cuando el Señor Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, lo dice en el momento en que ha cumplido su misión y su destino de gloria a la diestra del Padre se ha cumplido, porque Él ha cumplido su misión. Mira lo que dice Pedro hablando de esa autoridad que significa estar sentado a la diestra de Dios Padre. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22. ¿Estamos allí? Amén. Mira lo que dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que cuando se menciona que está sentado a la diestra de Dios, ¿a cuál de los ángeles le ha dicho jamás siéntate a tu diestra? A ninguno. Está apuntando a ese destino de gloria de Cristo Jesús. Amén. Una vez que Él ha cumplido de manera perfecta y aceptable al Padre toda su misión, ¿Cuál es el texto del Antiguo Testamento que está citando finalmente aquí el escritor de Hebreos? Es el Salmo 110:1. Vayamos allá, por favor. Salmo 110:1. Es un salmo escrito por David. Esto es muy importante tenerlo presente. Salmo 110:1. ¿Estamos allí? Amén. Mira lo que dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Ya sabemos qué significa sentarse a la diestra. Sentarse a la diestra es autoridad, es gloria por la misión cumplida. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, este texto es de suma importancia también como un testimonio del Antiguo Testamento de la pluralidad de Dios. Porque el que está escribiendo aquí, ¿quién es? ¿Quién escribe el Salmo? David. Ahora, David dice: Jehová dijo a mi Señor. Ahora, ¿quién es el Señor de David?
O sea, por encima del rey no había nadie. Entonces, cuando dice David, siendo el rey, la máxima autoridad del pueblo, dice: Jehová dijo a mi Señor, está hablando de Dios Padre, le está diciendo a su Hijo: siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra. Este texto es supremamente importante. Nuestro Señor Jesucristo también cita este pasaje de una manera particular. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y del versículo 41 al 46. ¿Estamos todos allí? Amén. Mira lo que dice. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Entonces, ¿qué van a responder ellos? ¿El Cristo era qué? ¿El hijo de qué? David. El hijo de David, ¿cierto? Entonces le dijeron correctamente: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Ese texto es importante. ¿A cuál de los ángeles le dijo jamás siéntate a mi diestra? A ninguno. Pero Jehová le dijo al Señor de David, y el Señor de David es Cristo. Un fuerte elemento en el Antiguo Testamento para la pluralidad de Dios, pero también el elemento del destino de Cristo, cumplida su misión, un destino de gloria, un destino de un reconocimiento por su misión y un destino de autoridad. Sentarse a la diestra de Dios es una fuerte expresión de la autoridad que apunta a que en el plan de salvación el Hijo está llamado a ser el gobernante del universo. El Hijo está llamado a ser el gobernante de todo lo creado ante el cumplimiento de su misión. Por eso cuando leímos Hebreos 12, en donde dice: con gozo siguió adelante, no teniendo en cuenta el oprobio, sino que siguió hacia adelante, sabiendo lo que le esperaba. Cristo sabía lo que esperaba con el cumplimiento de su misión: la gloria al lado de su Padre, la potestad, la autoridad que en el plan de salvación estaba destinado para él ante el cumplimiento de su misión. Cristo, Jesucristo, el Hijo, el gobernador de todo lo creado, el gobernador del universo. Ahora, en contraste a esto, tenemos el destino, el plan divino de los ángeles. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sin menospreciar el plan, el destino para ellos, lo que el Señor planeó para ellos es ser siervos enviados a favor de quienes serán salvos. ¿Estás dándote cuenta el contraste? A mí me da hasta vértigo. Así es. A mí me da hasta vértigo como el escritor de Hebreos presenta la supremacía de Cristo y después presenta en su correcta comprensión lo que son los ángeles. Lo que estaban haciendo esta comunidad de judíos convertidos era una idiotez, era una necedad, era una tontería, y a través de la escritura se los muestra. Leamos el versículo 14.
frente a ese destino eterno de gloria, de autoridad y de reconocimiento a la diestra del Padre, dice de los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El destino de Cristo es reinar. El de los ángeles es servir a los herederos de la salvación. ¿Eso es a quiénes? A nosotros. A nosotros. Pero no porque estén bajo nuestra autoridad, téngalo muy presente. Nosotros nunca debemos incluir en nuestras oraciones órdenes a los ángeles. Con el pastor Pablo me hacía caer en cuenta la semana pasada, esta enseñanza doctrinal es una enseñanza muy vigente al día de hoy, donde hay gente que gira alrededor de la angeliología. La iglesia de Roma no enseña oraciones a los ángeles, ángeles de la guarda, mi dulce compañía, algo así. El destino de Cristo es reinar. El de los ángeles es servir a los herederos de la salvación. Amados hermanos, estos 7 pasajes del Antiguo Testamento han mostrado a Cristo como superior a los ángeles, usando las escrituras hebreas en 5 maneras. Jesucristo es superior a los ángeles por su título, por su culto, la adoración que se le debe. Aún los mismos ángeles póstrense delante de él, por su naturaleza, por su existencia eterna y por su destino en gloria y autoridad a la diestra de el Padre. Hermanos, hemos visto entonces este breve capítulo de Hebreos, 14 versículos, en donde se ha hablado de la supremacía de Cristo. Inicialmente, mostrar a Cristo como la revelación perfecta de Dios, frente a una revelación progresiva, en donde es progresiva hasta que se llega a Cristo, que es la revelación total. Allí se muestra la supremacía. También vimos la supremacía de Cristo con 7 expresiones acerca de Cristo maravillosas, donde hablaban de la grandeza del Hijo de Dios. Y finalmente hemos visto la supremacía de Cristo sobre los ángeles por el problema que estaba teniendo esa comunidad. ¿En qué radica la importancia de estos puntos doctrinales que hemos estado tocando? El comienzo del capítulo 2 nos muestra, y que esto nos sirva de un abrebocas para la próxima vez que se vaya a exponer. ¿En dónde radica la importancia de estos puntos doctrinales? De estos puntos doctrinales, el inicio del versículo 2 no lo dice, dice del capítulo 2. ¿Estamos ahí? Amén. Por tanto es necesario que por tanto es habiendo expuesto todo lo doctrinal que hemos estado exponiendo, ¿no? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que la importancia de estas doctrinas radica en que nos permite estar firmes y no deslizarnos. Esa es la expresión que tiene allí. Y no deslizarnos de esa salvación tan grande que nos ha dado la doctrina. La doctrina, la buena doctrina de la palabra del Señor, la sumatoria de la doctrina de la palabra del Señor se establece como el fundamento de nuestra fe. Mala doctrina, mal fundamento,
malos cimientos, pérdida. Buena doctrina, buenos fundamentos, una vida que no se desliza. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar.